Muy bien. Buenos días, buenos días. Buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a Primera Corintios capítulo 11. Primera Corintios capítulo 11. Mientras encuentran el pasaje, quisiera que pensáramos un poco, si alguna vez ustedes se han puesto a pensar en los mensajes que muchas veces nos entregan los dibujos animados. ¿Se han fijado que los monitos animados muchas veces nos entregan mensajes un poco extraños a veces? Sobre todo estos que son antiguos, donde no había opción de que el personaje hablara y tenía que hacerlo todo por eh, lenguajes paraverbales, por señas. De repente habían cosas que, si uno lo mira desde una perspectiva contemporánea, suenan bastante o se ven bastante raras, bastante extrañas. Por ejemplo, pasa una bella dama y Elmer Gruñón le cambia inmediatamente su rostro y se saca su sombrero delante de la bella dama. O de repente alguien fallece y Porky el cerdito pone una expresión facial terrible mientras se saca su gorro y lo pone acá adelante, mientras se pone una música triste de fondo porque ha muerto una persona. Y entonces uno se empieza a preguntar de repente, ¿qué está pasando y qué relación tiene esto que hacen estos monitos animados de descubrir sus cabezas con estas situaciones? Por otro lado, y esto ya escapa el mundo de las caricaturas, ¿sabían ustedes que el protocolo real en Inglaterra, eh, según este protocolo, delante de la reina, toda mujer que se haga presente tiene que ir con un sombrero sobre su cabeza? Nuevamente, la idea de cubrirse o descubrir la cabeza se conecta con ciertos protocolos que la verdad, si nos ponemos a pensar, no les encontramos mucho sentido, pareciera ser parte de una serie de reglas sin mucha justificación que tienen que hacerse simplemente porque es parte de la costumbre hacerlas. Menciono todo esto porque a veces vemos la doctrina de la cubierta, ese es nuestro tema durante ya varios martes, vemos esta doctrina como algo similar a estos protocolos o a estos mensajes que nos entregan las caricaturas, una especie de protocolo arbitrario, antiguo, que tiene que obedecerse, pero que no tiene mucha justificación al momento de analizar por qué tiene que obedecerse. Recuerdo hace un tiempo atrás algunos hermanos con los que comparto, muchos de ellos en comunión en una de nuestras asambleas, activos de hecho en el servicio en alguna de nuestras asambleas, que me confesaban que con honestidad para ellos el tema de la cubierta no era un asunto de doctrina, era un tema, no estaban muy seguros de hecho, pero para ellos era un tema de costumbre, y si simplemente no decían nada, era por respeto a otros hermanos dentro de nuestra misma denominación, que no veían las cosas de la misma manera que ellos, lo veían como una doctrina y ellos no lo veían como una doctrina, lo veían como una costumbre, pero lo dejaban pasar. La verdad es que a mí personalmente me alarma esa postura porque estás a un paso de tomar algo que es doctrina y lanzarlo por el precipicio en una de las pocas denominaciones donde tú ves el tema todavía como una doctrina. Y eso es parte de lo que me anima justamente a tocar esta serie de mensajes durante estos martes. Ahora, eso sí, por el contrario, otra cosa que no me preocupa, sino que me anima bastante, es que curiosamente, fuera de nuestras denominaciones, esta es una doctrina que se está redescubriendo y volviendo a aplicar en otros lugares fuera de nuestras asambleas. Si ustedes buscan en las redes sociales, van a encontrar el testimonio de varios hermanos fuera de nuestra denominación, presbiterianos, bautistas, anglicanos, que por toda esta se le ha llamado el redescubrimiento de la predicación expositiva, han tenido que empezar a predicar de libros completos de la Biblia, más que de temas puntuales, y esto los ha llevado a tener que examinar Primera Corinto y predicar a través de todo Primera Corinto, y cuando llegan al capítulo 11, como tienen que ser honestos con su estudio y con su exégesis, tienen que concluir que esto lo habíamos olvidado y es parte de una doctrina que sigue siendo vigente si lo leemos de una manera plana y evidente hasta el día de hoy. Y han tenido que empezar a ver cómo van a aplicar esto dentro de sus denominaciones. Es súper interesante, es súper curioso ver cómo se aplica esto en denominaciones que hace muchos años habían dejado de practicarlo y cómo lo van a implementar actualmente dentro de la práctica
litúrgica que muchas veces se tiene y que es distinta a la nuestra. Pero es parte de las cosas que me ha animado también al ver que esto no es algo netamente nuestro, sino que se ha visto también redescubierto en otros lados. Así que, teniendo en consideración todas estas cosas, les invito a leer en el capítulo 11 de 1 Corintios y vamos a volver a leer el texto a partir del versículo 2 en adelante. 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Dice así: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo les es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Hasta aquí la lectura. Hoy quiero centrarme mayoritariamente en los versículos 4 al 6. Ahí quiero que nos concentremos en esta tarde. Vamos a sacar un poco el pie del acelerador. La semana pasada cubrimos del versículo 2 al versículo 6. Antes de avanzar al versículo 7, sí, quisiera que reflexionáramos en estos mismos versículos, mayoritariamente 4, 5 y 6, para ver aquí algunos aspectos prácticos que son contingentes al par de versículos que tenemos aquí precisamente. Quisiera responder específicamente a cuatro preguntas prácticas que por lo general se formulan cuando uno intenta exponer esta enseñanza que está aquí en estos versículos. Aquí quizás va a ser una reunión interesante para algunos y algunas de ustedes que han hecho algunas de estas preguntas que yo les sugerí que hicieran en la cajita que está ahí, que todavía pueden seguir haciéndola. La verdad es que este mensaje lo tenía preparado de antes, pero responde justamente a varias de las preguntas que ya se han hecho y entonces vamos a aprovechar de entonces dar respuesta ahí a algunas de esas preguntas y las que no se respondan, por supuesto, como lo hemos acordado, las veremos en la última reunión de esta serie. Pero hoy día vamos a responder a 4 grandes preguntas que normalmente surgen cuando se habla de este tema a la luz de los versículos que les acabo de mencionar. 4 preguntas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y para qué? Esas son las 4 preguntas que vamos a ver en esta tarde. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y para qué? Y entonces lo que voy a hacer ahora, les voy a responder estas 4 preguntas en una sola frase y luego vamos a desarrollar con mayor detalle en los minutos que nos quedan por delante esas mismas respuestas. Vamos a la respuesta y a las preguntas. ¿Quién? Toda mujer creyente. Esa es la primera respuesta. ¿Cuándo? En las reuniones formales de la iglesia. Esa es la segunda respuesta. ¿Dónde? En su cabeza. Y finalmente, ¿para qué? Para representar simbólicamente la gloria de Dios en medio de la iglesia local, que es lo que hemos dicho desde que partimos hasta el día de hoy. Vamos entonces a ver a qué me refiero con estas preguntas y también con estas respuestas. Primera pregunta, ¿quién? Y la idea acá de la pregunta ¿quién? Es plantear quién es quien debiera cubrirse cuando nos reunimos, cuando nos congregamos
como iglesia, y la respuesta corta y la enseñanza planteada en estos versículos es que quien debiera cubrirse es toda mujer independiente de su situación conyugal, no solamente las mujeres que están casadas. Esa es en realidad la fuerza de la respuesta a la pregunta que voy a hacer en primer lugar. ¿Quiénes debieran cubrirse? ¿Solamente las mujeres casadas para demostrar que están sujetas a sus maridos? ¿O debiera ser toda mujer presente independiente de su estado conyugal? Mi postura y mi hipótesis, basado en lo que leo en el texto, es que debiera ser toda mujer independiente de su estado conyugal. Y hoy día vamos a desarrollar cuáles son las razones por las que veo que esto es así a la luz del texto. ¿Cuál es la primera razón? Vamos a ver las razones. La primera razón quizás tiene que ver con el lugar en el que está este texto. Este texto está en un lugar de la carta donde Pablo está hablando específicamente de situaciones que pasan en la iglesia, no de situaciones que pasan en el matrimonio. Pablo ya habló acerca del matrimonio en 1 Corintios en el capítulo 7, y por lo tanto, si él pretendiera hablarnos de matrimonio en este pasaje, debiera haber estado en el capítulo 7. Pero no está en el capítulo 7, está en una sección que tiene que ver con lo que pasa en la iglesia, no en el matrimonio. Y entonces ya eso debiera hacernos pensar y sospechar que este pasaje, más que ver con el matrimonio, tiene que ver con lo que pasa en la iglesia, y en la iglesia nos congregamos independiente de nuestra situación conyugal, hombres y mujeres. Por lo tanto, probablemente por ahí vaya la cosa. La segunda razón es lo que dice explícitamente el texto. O sea, el texto es explícito y enfático en decir que esto es para todo varón y para toda mujer. Del versículo 4 dice todo varón, y si la palabra de Dios nos dice que todo varón es todo varón, lo más probable es que eso signifique todo varón, ¿cierto? Es como evidente. Y luego en el versículo 5 se nos habla de toda mujer. Y la lectura simple y llana del texto debiera indicarnos que cuando la Biblia quiere decir todos, quiere decir precisamente todos. Todo varón, toda mujer. El problema se produce porque en el griego las palabras que aquí se traducen como varón y mujer son las mismas que se utilizan para hablar de marido y esposa. El griego no tiene palabras distintas para hablar de marido y de esposa, a diferencia de hombre y mujer. Son las mismas palabras y normalmente es el contexto el que tiene que guiarnos para decidir qué significa la palabra. Pero ahí el contexto igual nos ayuda, porque siempre que Pablo habla de marido y mujer, va a usar palabras posesivas para referirse a uno y al otro cuando están juntos. Entonces, no va a decir simplemente el hombre y la mujer, va a decir el hombre y su mujer, ejemplo, o la mujer y su marido, o su varón. Y esos artículos posesivos no están en este texto. Simplemente se habla de todo varón y de toda mujer, y por lo tanto es una segunda razón para que pensemos que probablemente esto no es una referencia a la esposa y su marido, sino a todo hombre y a toda mujer. Nueva segunda razón que tenemos para pensar que esa es la idea en este texto. La tercera razón está en el versículo 7. Y es que el pasaje para hablarnos de por qué el hombre, por ejemplo, no debe cubrirse y la mujer sí debe hacerlo, el pasaje para argumentar acerca de esto retrocede hasta la creación, no hasta el matrimonio. El pasaje no retrocede al punto en el que la mujer acepta recibir al varón como su cabeza, de acuerdo a la enseñanza de Efesios 5, que Pablo pudiera haber hecho si estuviera hablando de matrimonio. No, retrocede al momento en que la mujer es creada desde el costado del varón como mujer por el simple hecho de ser mujer. Por lo tanto, lo más probable entonces es que aquí la enseñanza tenga que ver con lo que somos por creación, no por estado conyugal, ¿verdad? La mujer como mujer, el varón como varón, por creación más que por matrimonio. La cuarta razón, y probablemente la más contundente de todas, que es la que les mencionaba la reunión pasada, es la que está en los versículos 11 y 12, y es que acá Pablo nos dice específicamente y explícitamente que el varón nace de la mujer. Y ahí es donde la cosa se pone bastante poco adecuada, si pudiéramos mencionarlo de una manera
fina si estamos pensando en el marido y su mujer. De hecho, un académico decía lo siguiente, él decía, a no ser que queramos hacer de Pablo un precursor de Sigmund Freud, es difícil atribuir al apóstol la idea curiosa de que los esposos pueden llegar a su existencia a través de sus esposas. El marido no llega a su existencia a través del vientre de su esposa, que sería lo que tendríamos que leer si pensáramos en eso a la luz del versículo 12. Sin embargo, si pensamos en todo varón y en toda mujer, el versículo 12 cobra perfecto sentido porque todo varón ha llegado a existencia a este mundo a través de una mujer, su madre, no su esposa. Y por lo tanto, es una razón de bastante peso para pensar que esa es la idea en estos versículos. En quinto lugar, los versículos 14 y 15 también apoyan más un pensamiento de todo hombre y toda mujer más que el marido y su esposa, por la siguiente razón. Es poco probable que Pablo te hubiera dicho que al hombre casado le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero al soltero da lo mismo. Sería extraordinario, ¿verdad? Pero no, es algo que es para todo varón y para toda mujer. Y es poco probable que Pablo nos dijera que el pelo que se deja crecer es una gloria solo para la mujer casada y no para la soltera. Y probablemente por ese lado toda hermana soltera dará fe de que su cabello en sí es parte de lo que ella considera su belleza y es algo que viene así diseñado por naturaleza y obviamente no es exclusivo de la mujer casada. Se fijan nuevamente, la idea probablemente apunta más a todo hombre y a toda mujer más que al marido y su esposa solamente. Y finalmente, no está aquí en la escritura, pero es importante de considerar, 200 años después de que se escribió esta carta, uno de los padres de la iglesia llamado Tertuliano, un africano, escribió un tratado, un verdadero tratado, que buscaba defender el uso de velo en las vírgenes. Escribió todo un libro para explicar por qué la cubierta en la mujer en la iglesia debiera extrapolarse también a la mujer soltera, a las vírgenes. Y dentro de lo que él decía en su tratado, explicaba que en su congregación las vírgenes usaban velo, de que en las iglesias en Grecia las mujeres vírgenes se cubrían, y que en la misma ciudad de Corinto, las iglesias desde los tiempos del apóstol Pablo habían entendido que las vírgenes debían usar cubierta. Entonces, el punto es el siguiente: si las personas que hablaban como su idioma natural, el idioma en el que está escrito la Biblia, entendieron que esta referencia de acá es a todo varón y a toda mujer, y no solamente al marido y a su mujer, probablemente la referencia sea una idea de todo hombre y de toda mujer. Y entonces ustedes ahora tienen claro por qué este pasaje no se refiere simplemente al marido como cabeza autoritaria de su esposa, sino que tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la relación que hay entre todo varón y toda mujer por un hecho de creación, donde el hombre es cabeza en el sentido de que la parte, obviamente, donde se manifiesta de manera más gloriosa es representado en la cabeza de la mujer por creación, y eso tiene explícita relación con el símbolo que estamos desarrollando en esta serie. ¿Quién entonces? Toda mujer independiente de su estado conyugal. A esa persona se aplica la enseñanza de este pasaje. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuál es el momento puntual en el que este simbolismo debiera ser practicado? Y aquí lo primero que tenemos que establecer es que hay un momento puntual en que esto debiera practicarse. Porque uno pudiera preguntar, de hecho una de las preguntas que se hizo en la caja era, ¿por qué no, si la idea es manifestar simbólicamente que la gloria de Dios debe brillar y la nuestra debe ocultarse, ¿por qué esto no se expresa en todo momento en la vida? Si es una verdad como un truismo que pudiéramos expresarlo en todo momento, ¿por qué solamente en un lugar específico aquí en la iglesia y no en todo lugar? ¿Por qué hay un lugar específico en que esto debiera practicarse y no en todo lugar? De hecho, algunas denominaciones, los menonitas, por ejemplo, practican el uso del velo en todo momento y en todo lugar. Y ustedes ven mujeres amish y menonitas con una pequeña capa acá atrás en todo lugar y en todo momento, porque esa es su convicción. A la luz del texto, creo que no es esa la enseñanza que se nos está enseñando acá. Creo que hay un momento puntual en el que se limita esto, y es la reunión de iglesia. Y
Mis razones son las siguientes. En primer lugar, si ustedes lo piensan, los símbolos en sí, su manera de funcionar es precisamente funcionar en un lugar puntual y específico y no en todo momento y en todo lugar. Piensen en la Cena del Señor, por ejemplo. ¿Qué es lo que expresamos cuando celebramos la Cena del Señor? Lo que yo estoy expresando en mi convicción de que el cuerpo de Cristo fue partido por mí y que la sangre de Cristo fue derramada por mí. Y eso yo lo voy a celebrar el primer día de la semana, a las 9:30 en este lugar, cuando se celebra la Cena del Señor y yo como del pan y bebo de la copa. ¿Pero significa eso que durante el resto de la semana yo no creo eso? No, yo lo creo las 24 horas de los 7 días de la semana, pero no estoy celebrando la cena las 24 horas de los 7 días de la semana. No cada vez que como un pedazo de queque o de pan o me tomo algún bebestible, estoy diciendo este es el cuerpo y esta es la sangre del Señor que por mí fue derramada y es símbolo de eso. No, hay un lugar y un momento puntual en el que yo celebro simbólicamente lo que creo permanentemente. Y lo mismo debiera funcionar con el tema de la cubierta. Hay algo que creo permanentemente, que es que la gloria de Dios brilla, mi gloria personal debiera ser cubierta, pero eso lo voy a expresar simbólicamente en un momento específico, que es cuando nos reunimos como iglesia. Así es como están diseñados los símbolos. Esa es la primera, entonces, razón. La segunda razón es que el mensaje que está detrás no funciona muy bien si lo aplicamos a toda la vida. Piensen ustedes que el que nos hizo a imagen y gloria de él como varón y a la mujer como gloria del varón es Dios mismo. Por lo tanto, que el hombre tenga su gloria y que la mujer tenga su gloria no es algo anormal ni pecaminoso, es parte del diseño de Dios. Y por ende, hay lugares y contextos donde la gloria del varón como varón y la gloria de la mujer como mujer no solamente pueden, sino que debieran ser exhibidos como tales, no cubiertos. Así brille vuestra luz delante de los hombres. Hay lugares públicos donde la gloria del hombre y de la mujer debieran exhibirse, y está bien que lo sean, pero este no es el contexto. Aquí en este lugar no es el contexto, hay un contexto distinto, y eso obviamente es lo que planteamos al momento de practicar el símbolo acá. No funciona muy bien en todo lugar, porque la enseñanza de la Biblia es justamente una mezcla de lo que debiera pasar fuera de la reunión y dentro cuando nos congregamos como iglesia. La tercera razón, creo yo que la de más peso, es que el mismo texto limita el momento en el que esto debiera practicarse. Y el texto nos dice que esto debiera practicarse específicamente cuando el hombre y la mujer ora o profetizan. Ahí está la limitación. El texto mismo lo dice. La mujer y el hombre orando y profetizando con su cabeza cubierta y descubierta entregan un mensaje. Específicamente cuando se ora y se profetiza, y vamos a ver en un par de minutos más a qué se refiere eso, pero ya esto debiera indicarnos que hay un momento puntual y específico. No es en todo momento, no es en todo lugar, es justo y específicamente cuando se ora y se profetiza. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo poco más adelante. Y finalmente, quizá una última razón, es que si ustedes leen el sentido del pasaje, van a darse cuenta que hay como una especie de idea implícita acá de que la cubierta es algo que debiera sacarse y ponerse, que se cubra, que se descubra. Está esta idea de que es algo que se saca y que se pone, lo que no tendría mucho sentido si fuera algo permanente. ¿Por qué tendrías que sacártelo en algún momento si fuera algo permanente para después cubrirte? Si fuera en todo lugar y en todo momento, no tendría mucho sentido, y el pasaje parece dar esa idea, y por lo tanto, nos pareciera indicar que aquí hay un momento específico en el que esto debiera cubrirse. A la luz de lo mismo, otra pregunta que se hizo aquí en la caja de preguntas era, ¿pero acaso veo solo yo la gloria de Dios en la iglesia? ¿No la veo en todo otro lado? ¿Por qué entonces quizá tenemos que hacerlo solo acá? Y la respuesta, que precisamente no, la gloria de Dios la vemos en todos lados. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, toda la tierra está llena de su gloria, dicen los ángeles en Isaías, pero hay una forma especial y distinta en la que la gloria de Dios se manifiesta en muchos lugares. Piénsenlo ustedes, los cielos cuentan la gloria de Dios. Está en todos lados, en cada momento, en cada lugar. Y cualquier israelita, cualquier hebreo en el antiguo pacto pudiera caminar libremente por el bosque, por donde sea, maravillándose de la gloria de Dios visible en la creación. Pero esa misma gloria está de una manera completamente distinta en el lugar santísimo. Y te apuesto que ningún israelita se va a ir a meter al lugar santísimo
donde está la gloria especial de Dios, que va a morir en el instante. Nadie puede entrar en ese lugar, salvo el sumo sacerdote una vez al año con sangre ajena, dice el texto a los hebreos, porque en ese lugar la gloria de Dios se manifiesta de manera distinta y especial, aun cuando también se manifiesta en el resto. En nuestra época es lo mismo. El Señor nos dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Perfecto, Él está con nosotros en cualquier lugar, desde el lugar más secular al lugar más sagrado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sin embargo, hay una manera especial en la que Él se hace presente cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre. Entonces, es cierto, la gloria de Dios la vemos en todos lados, pero hay una forma especial, distinta, diferente, en el que esa gloria se manifiesta cuando nos congregamos como iglesia. Y eso entonces merece un simbolismo específico, que es el que expresamos de acuerdo a lo enseñado en este pasaje. Hay un momento puntual, hay un momento específico. ¿Cuál es ese momento? Eso es lo que pasamos a ver ahora. Lo que quiero postular es que ese lugar específico y ese momento específico es cuando nos reunimos como iglesia. Reuniones formales de la iglesia local. ¿Por qué creo eso? Vamos a verlo. Primero, en primer lugar, el párrafo que leímos hace un par de minutos, 1 Corintios, en su primera mitad del capítulo 11, está conectado con el párrafo que viene a continuación, en la segunda mitad del capítulo 11, de una manera que no está conectado con lo que venía antes, el capítulo 10. Hay una íntima conexión entre la primera mitad del capítulo 11, lo de la cubierta, con la segunda mitad que tiene que ver con la cena del Señor, que no se da igual con lo que venía antes. Fíjense en la conexión que hay acá. Lo primero es que ambos párrafos parten con una misma palabra. Os alabo. El vocablo alabar. Os alabo, dice el versículo 2. No os alabo, dice el versículo 7. ¿Saben? Estas son las únicas 2 veces que Pablo usa esta palabra. No la usa nunca más. Solamente aquí en el 2 y luego en el versículo 17. Por lo tanto, pareciera obvio que hay una conexión entre estos 2 párrafos que los hacen similares. Los 2 parten con esta palabrita que Pablo no vuelve a utilizar más. Os alabo, no os alabo. No solo eso, sino que más aún, ambos párrafos, luego de alabar o no alabar, desarrollan una parádosis. Fue lo que vimos la reunión pasada. Después de la idea de la enseñanza con respecto a los alabos por guardar las instrucciones, Pablo desarrolla una parádosis que es lo de la cubierta, y luego cuando nos habla acerca de la cena del Señor, les dice, no os alabo, y luego pasa a entregar otra parádosis. Usa la misma palabra en su forma verbal para hablar de la cena del Señor que la palabra que usa para hablar de la cubierta, y por lo tanto, nuevamente, refuerza que hay una conexión entre estos 2 pasajes. Más todavía, la estructura de los 2 pasajes es sorprendentemente similar. Parten los 2 con una frase introductoria, luego viene una idea doctrinal con su eventual respuesta pecaminosa, que lo vimos en los versículos 3 al 6. Si ustedes leen los versículos 23 al 28, se van a dar cuenta que se pasa lo mismo con el tema de la cena. A continuación hay una clarificación detrás del mandato, que lo vamos a ver en los versículos 7 al 12, pero que en la cena también se da en los versículos 29 al 32. Luego una segunda sección explicativa, que aquí lo vamos a ver en el 13 al 15, pero que en la cena se ve en el versículo 33, y luego se termina con una conclusión que aquí se ve en el versículo 16, pero ya se ve en el versículo 34. O sea, la estructura de los pasajes, cómo comienzan, lo que desarrollan después, es tan parecido, es tan similar, es tan paralelo, que no puedes evitar concluir que esta primera mitad del capítulo 11 conectada con la segunda mitad. Por lo tanto, lo que tenemos acá, hermanos, en realidad es el inicio de una nueva sección en la carta que parte en el capítulo 11, pero que termina al final del capítulo 14 y que tiene que ver con lo que pasa cuando nos reunimos como iglesia. Y saben, si unimos esta enseñanza en todo este pedazo dentro de 1 Corintios, nos encontramos con una referencia exquisita a la Trinidad. Y quizás pueda sonar un poco especulativo, pero díganme si no les parece que hace sentido. En primer lugar, la doctrina de la cubierta refleja a Dios el Padre, la gloria de Dios brillando. Luego, la doctrina sobre la cena pudiera reflejarnos a Dios el Hijo,
su sacrificio en nuestro favor. Y luego viene una enseñanza sobre los dones espirituales que reflejan a Dios, el Espíritu Santo, y su actividad dentro de la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. ¿No les parece que hace sentido que esto esté junto? Por alguna razón, todo está exquisitamente elaborado. La Biblia es así, es un libro precioso, armado de una manera que muchas veces, si nos damos el tiempo de buscarle la forma en que se encuentra estructurado, nos vamos a llevar preciosas y gratas sorpresas. Esta quizás sea una de ellas. Entonces, esta sección de la carta pareciera que estuviera conectado con lo que viene a continuación. Y aquí es donde está el punto. Si ustedes leen la segunda mitad del capítulo 11, es explícito Pablo en decirnos que esto tiene que ver con lo que hacemos cuando nos reunimos como iglesia. Más de una vez Pablo habla, cuando se refiere a la cena del Señor, a lo que pasa, dice él, cuando os reunís, cuando se congregan. Versículo 17, usa esta palabra de congregarse cuando menciona esta idea de la congregación. Luego el versículo 20 también, cuando habla que los corintios se reúnen, es la misma palabra. Luego el versículo 33 también la vuelve a repetir, pero probablemente la más importante sea la que está en el versículo 18. Porque ahí explícitamente Pablo les dice, cuando ustedes se reúnen como iglesia, que es la frase clave. No solamente porque nos habla de reunirnos como iglesia, sino de reunirnos como iglesia. Y esa mención a la iglesia en el versículo 18 conecta temáticamente con la otra mención de iglesia que está en el versículo 16, las iglesias de Dios. Y se unen entonces ambos párrafos aún más todavía. Estamos agregándole pegamento, estamos agregándole cola fría, estamos agregándole stick fix para ver cómo se une la primera mitad con la segunda mitad y entonces nos damos cuenta de que tiene todo el sentido. Entonces, y este es el punto al que quiero llegar. Si es cierto que la primera mitad del capítulo 11 está conectado con la segunda mitad temáticamente, y también es cierto que esta segunda mitad tiene que ver explícitamente con lo que pasa cuando nos reunimos como iglesia, la conclusión lógica a la que tenemos que llegar es que, por ende, la primera mitad del capítulo 11 también tiene que ver con lo que pasa cuando nos reunimos como iglesia. Después de todo, están conectados temáticamente dentro de la misma sección. Y entonces ahí vamos dándonos cuenta de que esto tiene que ver exclusivamente con lo que pasa cuando nos reunimos como iglesia. Ahora, esta inferencia que les acabo de entregar es la única razón que hay para pensar que este pasaje tiene que ver con lo que pasa cuando nos reunimos como iglesia, ¿o hay otra? Hay una frase en la primera mitad del capítulo 11 que sea similar a esto que es tan claro en la segunda mitad, que nos dice cuando os reunís como iglesia. ¿Hay alguna frase que funcione de la misma manera en la primera mitad? Yo creo que sí. Y creo, y aquí viene la expresión que les mencionaba hace un par de minutos atrás, que esta es la expresión que está en la primera mitad, como orar y profetizar, que se repite tanto en el versículo 4 como en el versículo 5. Creo que la frase orar y profetizar es una forma de decir cuando ustedes se reúnen como iglesia. Cuando ustedes se reúnen como iglesia es lo mismo que decir cuando ustedes se reúnen para orar y profetizar. ¿Cuáles son mis razones? Estas son mis razones. Primero, si ustedes se fijan, el tema principal de estos versículos no es tanto la oración y la profecía. Pablo acá no está disertándonos acerca de la oración, no nos está desarrollando el tema de cómo se profetiza. No, el verbo principal en los versículos 4 al 6, les decía yo en la reunión pasada, es el verbo afrentar. Y la idea de orar y profetizar están acompañando a ese verbo principal. Cuando tú haces algo orando, profetizando, entonces afrentas. Son como las circunstancias acompañantes que te llevan a pensar o hacer o a dejar de hacer el verbo principal, que es afrentar. Entonces, orar y profetizar funcionan mejor como un acompañante, como un gerundio, podríamos decir, orando y profetizando. Lo que tú haces orando y profetizando afecta aquí y afecta acá, y por lo tanto, lo más probable es que aquí estemos hablando del momento en el que se produce lo principal, que es afrentar o glorificar a tu cabeza de acuerdo a lo que tú hagas con cubrirte o no cubrirte. Piensen ustedes en lo siguiente. ¿De qué se trata la reunión como iglesia? ¿Qué es lo que venimos a hacer cuando nos congregamos como iglesia? Pudiéramos decir que lo principal cuando nos congregamos como iglesia
es encontrarnos con Dios, ¿verdad? No creo que haya algo que resuma mejor lo que hacemos cuando venimos a este lugar. A este lugar venimos a encontrarnos con Dios. Venimos a tener un diálogo con Dios. Ese es el núcleo de la reunión de iglesia local. Venimos a tener un diálogo con Dios. Dios nos habla y nosotros le hablamos a Él. Dios nos da su palabra y nosotros respondemos a Dios de acuerdo a lo que Él nos dice. Hay un diálogo con Dios. Ese es el núcleo de la vida cristiana. Piénsenlo ahora. ¿Cómo se llama eso que hacemos cuando nosotros le hablamos a Dios? Oración. ¿Y cómo se llama eso que Dios hace cuando nos entrega su palabra a nosotros? Profecía. Curiosamente, en el griego, orar y profetizar parten con la misma letra. Proseujomai y profeteo. Las dos parten con P. Entonces, ¿no será que Pablo aquí, más que pensar en lo específico de orar y profetizar, está tratando de hacer una especie de juego de palabras que involucre en una sola frase todo lo que hacemos cuando nos reunimos como iglesia? ¿No será eso? Tiene sentido si lo pensamos, ¿verdad? Orar y profetizar no es tanto como la acción específica, sino más bien como una frase resumen que implica todo lo que pasa cuando nos reunimos como iglesia. En definitiva, ¿qué es lo que quiero plantearles a ustedes? Es que en realidad la frase orar y profetizar es una figura de lenguaje conocida en las Escrituras, que se llama sinécdoque. ¿Qué es una sinécdoque? Una sinécdoque es cuando tú tomas la parte más visible o representativa de algo para hablar de todo el resto. Y no es algo extraño en la Biblia. Les voy a mencionar una oportunidad súper clara y obvia donde esto se produce. Hechos 27. Reunidos los discípulos para partir el pan. Partir el pan, así se llama, nada más. ¿Qué es lo que pensamos nosotros cuando escuchamos la frase para partir el pan? ¿Pensamos que se reunieron los discípulos, partieron un pedazo de pan y luego hicieron lo suyo? No, ¿no es cierto? Sabemos que partir el pan involucra mucho más que simplemente tomar un pan y partirlo en dos o en tres o en cuatro. Sabemos que involucra participar de ese pan. Sabemos que después se involucrará participar de una copa. Sabemos que después se involucrará cánticos, oración, predicación. Y nos confirma eso el mismo pasaje porque después se nos dice que Pablo se puso a predicar y alargó su discurso hacia medianoche. No estaba hablando solamente de partir un pedazo de pan. La frase partir el pan era una frase resumen que involucraba todo el resto que pasó en esa reunión. Eso es una sinécdoque. Y creo que acá orar y profetizar es exactamente la misma idea. De hecho, esa misma figura está de manera súper clara en el pasaje. Fíjense en lo siguiente. Cuando ustedes van al versículo 13, Pablo pregunta si es correcto o no es correcto que la mujer ore a Dios con su cabeza descubierta. ¿Leen profetizar ahí? No, ¿verdad? Pero le apuesto que ninguno de ustedes, y tampoco yo, va a pensar, aquí Pablo está hablando de un lugar y un momento distinto, porque mencionó orar nomás, no mencionó profetizar. O entendemos que orar es una frase resumen que involucra lo que acaba de decir que es orar y profetizar. Y entonces lo que quiero postularles yo, lo que les estoy postulando, es que la frase entera orar y profetizar también es una frase resumen que involucra lo más extenso que es cuando os reunís como iglesia. Por lo tanto, lo que nos está indicando aquí es que hay una segunda razón para considerar que el uso de la cubierta se restringe a cuando nos reunimos acá. No solamente porque este pasaje se conecta temáticamente con lo que viene después, sino porque dentro del mismo pasaje hay una frase que nos parece indicar eso, que es la frase orar y profetizar. Ahora, ¿cuál es la implicancia de esto? Hay una implicancia súper interesante, y es que si la frase orar y profetizar es esto, una figura de lenguaje que tiene que ver con el momento en el que nos congregamos, entonces, hermano y hermana, tú tienes que cumplir el símbolo, no exclusivamente cuando tú oras audiblemente o tú profetizas audiblemente, que pudiera ser de repente una manera de interpretar el pasaje, ¿verdad? Tú tienes que usar el símbolo, el varón con su cabeza descubierta, la mujer con su cabeza cubierta, en toda la reunión, porque toda la reunión es el momento donde se caracteriza por ser una vida de oración y de profecía. ¿Saben cómo podríamos expresarlo de otra manera? Y aquí esto nos atañe directamente a nosotros. Hermano, hermana, tú y yo, estando sentados en silencio en medio de la reunión, igual estás orando, igual estás profetizando todo el tiempo, mientras estamos reunidos. No es solamente la persona que está acá adelante la que ora y ustedes no están haciendo nada. No es solamente la persona que está acá adelante la que profetiza en el sentido más amplio de la palabra. Somos todos como congregación los que lo estamos haciendo. Me explico. Pensemos en la oración por un momento.
En un par de capítulos después, en el capítulo 14, versículo 16, Pablo va a hablar de un hermano que está orando y luego va a decir, tú tienes que decir el amén, pero no puedes decir ese amén si no has entendido lo que dijo el hermano. Y por ende, lo que está dando a entender Pablo es que para que tú puedas decir amén al final, no estás tomando esto como un simple ritual donde tú repites una palabra al final sin haber entendido nada. No, tú tienes que entender lo que se dijo porque tú también estás de acuerdo con lo que se dijo, porque tú también estabas orando eso que se dijo. La oración es una oración comunitaria. Que una persona lo haga audiblemente no significa que el resto no lo esté haciendo. Todos lo estamos haciendo, hermanas, hermanos, juntos, orando, todos estamos orando. Es por eso que cuando alguien ora, le pedimos que nos lleve delante del Señor en oración. Es por eso que esa persona cuando ora audiblemente habla en primera persona plural. Te pedimos, te rogamos, te adoramos, porque estamos haciéndolo todos. Y es por eso que todos repetimos amén al final, porque todos estamos orando. Es el momento donde reina el ambiente de la oración. Y si en ese momento hay oración de por medio y tú estás orando en silencio, entonces, hermano, tú tienes que tener tu cabeza descubierta y, hermana, tú tienes que tener tu cabeza cubierta. Eso es lo que intento expresar con esto. Lo mismo pasa con la profecía. Y ustedes se preguntarán, ¿y de dónde sacaste eso? Quizá uno pudiera irse por el lado de que, claro, cuando yo estoy acá, ustedes están allá, y yo hablando y ustedes en silencio, igual me están apoyando en lo que yo estoy diciendo y por lo tanto podrían decir que están profetizando junto conmigo. Sí, pudiera ser, pero igual es algo un poco especulativo, ¿verdad? Piensen en otra cosa. Piensen en lo que Pablo dice solo unos versículos más adelante en la enseñanza sobre la cena. Cada vez que comes de este pan y bebes de esta copa, la muerte del Señor anunciáis, fíjense en eso, anunciáis hasta que Él venga. ¿Te das cuenta, hermana, que tú en tu silencio estás anunciando algo? ¿Estás predicando algo? ¿Estás profetizando algo? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermano, hermana, tú que estás en silencio, participando de un símbolo, comiendo un pedazo de pan, bebiendo un poco del fruto de la vida en una copa, tú estás dando un mensaje profético. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Se puede orar y profetizar en silencio? Por supuesto que sí. Profetizar específicamente la cena del Señor, por supuesto que sí. Es lo que Pablo nos dice que estamos haciendo. De hecho, el mismo hecho que tú uses el velo o dejes de usarlo es un mensaje profético. Estás dando un mensaje, estás proclamando algo sin palabras. Por lo tanto, aquí, en este ambiente, el momento es el que se llama orar y profetizar, y por lo tanto la cubierta debiera practicarse mientras nos estamos reuniendo como iglesia. ¿Qué responde esto? Que tiene implicancias para algunas preguntas que se hicieron. Si la reunión formal de iglesia es el momento en el que este símbolo debiera ser practicado, debemos tener claridad entonces en qué es una reunión formal de iglesia. Pero ahí nos metemos en un tema que estaríamos hasta las 10 de la noche hablando y claramente no lo vamos a ver hoy día. Pero simplemente, para hacerlo un poco más corto, piensa en las siguientes preguntas. Piensa en la reunión en sí y piensa en algunas cosas con respecto a ella. ¿Se trata de una reunión pública o algo privado que tú estás haciendo donde no todo el mundo puede entrar? ¿Es algo público? ¿Es algo convocado por el gobierno de tu iglesia? ¿Programado por el gobierno de tu iglesia en un momento puntual? ¿Se trata de una reunión donde toda la iglesia está representada y presente? Al menos representada. ¿Se trata de un momento donde hay un hermano que está ejerciendo labores de sacerdocio en cuanto a oración y ministerio? Bueno, si vas respondiendo sí a cada una de esas preguntas, te informo que estás hablando de una reunión formal de iglesia y por lo tanto la instrucción de cubrirse es vigente para esa reunión. Ahora, las preguntas de rigor. ¿Se debe usar en reuniones virtuales de Zoom? ¿Se debe usar en reuniones de hermanas? ¿Se debe usar cuando estoy llorando solo en mi pieza? Si lo vemos a la luz de lo que se debiera o no se debiera hacer, la respuesta es no, que no son reuniones formales de iglesia. Pero hermano, no lo pienses tanto desde el punto de vista de si debo o no debo hacerlo. No lo veas tanto como un deber, hermana. Velo como una oportunidad. Y quizás tú sientas que en esas condiciones y circunstancias, reunión de hermana, reunión de Zoom, reunión o oración privada en tu casa, tú quieres expresar simbólicamente que la gloria de Dios brille y que tu gloria está siendo cubierta y si quieres hacerlo bien, puedes hacerlo. Es una
Preciosa oportunidad para hacerlo, pero no es algo mandatorio de acuerdo a la enseñanza bíblica. Y entonces ahí tenemos un poco distinta la perspectiva, porque no se trata tanto de lo que debes o no debes hacer, sino de lo que puedes tener la oportunidad o no de mostrar. Ver símbolo como un privilegio que puedes ocupar más que como un deber con el que tienes que cumplir, y la perspectiva cambia radicalmente, ¿verdad? Entonces, viéndolo desde una perspectiva netamente base, ¿cuándo debiera usarse? Como mínimo, cuando nos congregamos en una reunión formal de iglesia. Esa es la respuesta rápida a la pregunta. Vamos a lo siguiente, ¿dónde? Y aquí me voy a tener que empezar a apurar porque ya nos quedan, bueno, pero nos quedamos hasta las 8:30. ¿Cuál es el problema? Los que no quieren quedarse se pueden retirar. No, no se vayan, quédense. Entonces, ¿Dónde hay que usar el símbolo? Pues esta majadera y olla en su cabeza, ¿verdad? Y uno se preguntará, pero ¿por qué tienes que responder a esa pregunta? Si es obvio que el símbolo debe usarse en la cabeza. ¿Saben? Para la manera en que este pasaje se está manejando actualmente, es importante hacer la distinción. Tiene que ser en la cabeza. Pablo enfatiza el tema de la cabeza. Hay una razón por la que en el versículo 3 Pablo habla de cabeza, un término que suena un poco ambiguo. De hecho, tuvimos ahí un par de vueltas que tuvimos que darle al texto para entender de qué se trataba. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo no utiliza una palabra más clara? ¿Por qué no dice simplemente que hay una diferencia o una representación de glorias? ¿Por qué tiene que hablar de la cabeza? ¿Por qué después sigue hablando tan continuamente de la cabeza? Hay como mínimo 10 referencias a la cabeza en los 15 versículos. O sea, Pablo repite insistentemente el término. Solo en los versículos 4 al 6 hay por lo menos 4 referencias a la idea de cubrirse o descubrirse la cabeza. Para Pablo es importante porque pareciera que el tema tiene que estar justamente en la cabeza. Hay algo en lo que está encima de los hombros que es importante para Pablo y que tiene que ser el lugar donde se utiliza el símbolo y no en otra parte. Hay algo específico en la cabeza que resulta importante. Y cuando entendemos esto, ¿saben? Esto nos permite ser súper intransigentes en un área, por otro lado, súper flexibles en otra área. Me explico. Por un lado, entender esto nos hace ser súper intransigentes en el lugar donde debe ir el símbolo. Tiene que ser en la cabeza anatómica, no puede ir en otro lado. En otras palabras, hermano, hermana, aquí no te sirve una mantilla en tus piernas o en tu brazo, es algo en la cabeza. No sirve, como algunos postulan actualmente, un anillo en tu dedo. Menos todavía, como otros también postulan en el día de hoy, que te vistas de manera masculina si eres hombre o de manera femenina si eres mujer. Porque ya hemos visto que el mensaje del párrafo, el mensaje de la cubierta, no es la sumisión a la sujeción de la esposa a su marido. Por lo tanto, el anillo no tiene ninguna relación acá. Tampoco es la diferencia entre géneros. Simplemente que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer. Por lo tanto, el vestir masculino o femenino tampoco tiene lugar acá. Es un símbolo que tiene que ver con la representación simbólica, vuelvo a repetir la misma idea, de que Dios representado en la cabeza del varón debe brillar y que el ser humano representado simbólicamente en la cabeza de la dama debe ser cubierto. Por lo tanto, cualquier símbolo donde tú cambies el lugar donde se coloque el símbolo pierde todo sentido. No funciona, no sirve, no expresa el mensaje. Tiene que ser un símbolo usado en la cabeza. En eso no podemos transar. Somos absolutamente intransigentes cuando entendemos lo que el pasaje quiere decir. Pero por otro lado, entender esto nos permite ser súper flexibles con lo que se puede usar en la cabeza para cubrirla. Y esto es una de las cosas más interesantes del pasaje. El pasaje en ningún lugar, ¿sabían ustedes, hermanos?, nos dice qué es lo que debe ir en la cabeza. No lo dice. Pablo no nos dice en ningún momento qué es lo que tiene que ir sobre la cabeza. No lo expresa. En ningún lugar. Más sorprendente es todavía porque Pablo sí utiliza el vocablo velo, caluma, en otros lugares de la Biblia, por ejemplo, para hablar del velo que cubría el rostro de Moisés, pero no lo usa acá. No usa ninguna palabra. Más sorprendente todavía porque el griego koiné, el idioma en el que se escribió la Biblia, era exquisitamente rico en palabras distintas para hablar de cosas que pudieran ir sobre la cabeza. Pablo no usa ninguna. No nos dice qué es lo que hay que ponerse en la cabeza. No nos dice absolutamente nada. Pablo no nos da un sustantivo, nos da un verbo. Y por favor no se acuerden de esa cancioncita famosa, que ya se la metí en la cabeza, así que no se van a olvidar de ella. Pablo no nos da un sustantivo, nos da un verbo. No nos dice con qué debemos cubrirnos, dice que la mujer debe cubrirse. No nos entrega el artículo específico, nos entrega un símbolo que es una acción.
En otras palabras, y esto es el punto, el símbolo, hermano, hermana, no es la cubierta en sí, es el acto de mostrar o no mostrar una cabeza. El símbolo no es un sustantivo, es un verbo. Cubrirte, exponer o no exponer tu cabeza, de acuerdo si eres hombre, si eres mujer. Lo que se coloque sobre esa cabeza es otra cosa. El símbolo bíblico es el acto verbal. El resto ya está fuera de lo que la Escritura plantea, y entonces entramos ahora al escabroso tema de la libertad cristiana. Porque aquí hay libertad cristiana. Y no es un tema simple, es un tema complejo. Y nuevamente, si nos pusiéramos a hablar de esto, estaríamos hasta las 10 de la noche y no lo vamos a hacer. Pero por ende, al momento, basta decir que si aquí no se nos dice con qué puedes cubrirte o no cubrirte la cabeza, hay libertad. Entonces quizás en nuestro contexto chileno, de nuestras asambleas, lo más común, menos llamativo y más probablemente que pase de una forma menos ostentosa sea cubrirse con esta mantilla que las hermanas suelen utilizar, con sus colores, sus diseños y sus formas distintas, ¿verdad? No sea algo que llame tanta la atención. O puede ser una boina, como lo usan nuestras hermanas venezolanas, y que también lo hemos visto en nuestros medios actualmente, perfectamente. O puede ser un sombrero, como lo utilizan nuestras hermanas anglosajonas en Australia o en Norteamérica. O puede ser un gorro de lana, o un gorro deportivo, o la capucha de tu parca, o de tu polerón, o la pañoleta que usas en el cuello, que puedes subirla a tu cabeza. Lo que importa es el acto, cubrir o descubrir tu cabeza, más que lo que coloques específicamente sobre esa cabeza. ¿Sabes, hermana? Probablemente ese velo del que tú estás a lo mejor muy orgullosa no tenga nada que ver con la cubierta del primer siglo. A veces como que se da esta tendencia, ¿ah? De como que, y no es con una mala intención, probablemente es como algo especial de sentirse como más espiritual porque tu velo es distinto, ¿no es cierto? Es más largo que el resto, no tiene tantos hoyitos como el resto, y fue bordado por la esposa de un misionero. No sé, ahí están, ese es el velo que daba el blanco, blanco, tiene que ser blanco para que se note que es un velo espiritual. Eh, pero probablemente ese velo es mucho más parecido a una mantilla española, que es algo cultural, más que a la caluma, que era la cubierta del corintio del primer siglo. Por lo tanto, acá la verdad no tenemos espacio para sentirnos más o menos espirituales por usar un tipo otro tipo de velo, o por mirar en menos a una hermana que viene con un gorro de lana. Hay una pregunta que se hizo en la caja que decía, ¿tiene que el velo cubrir todo el cabello? De repente pudiéramos pensarlo, que pudiera ser así, y quizás hay algunas razones para pensar que es así, pero hermano, el texto no nos dice nada de eso. La misma sección que habla acerca del cabello parte diciendo, es propio que la mujer ore a Dios con su cabello descubierto, ¿eso dice? No, con su cabeza descubierta. La única sección en el párrafo que nos habla del cabello como gloria de la mujer no habla del cabello, habla de la cabeza. No solo eso, piensen en el texto en Timoteo. 1 Timoteo 2:9 instruye a la mujer con respecto a los peinados ostentosos. ¿Creen ustedes que tendría sentido que Pablo instruyera con respecto a peinados ostentosos si el pelo no se pudiera ver? Probablemente entonces el viejo corintio dejaba ver algo de cabello. Si no, no tendría sentido una exhortación en contra de los peinados ostentosos, porque de todas maneras el cabello no se podría ver porque estaría totalmente cubierto por el velo. No. ¿Se fijan? Hay de repente ideas que uno saca del texto y que hay que pensarlas bien, porque de repente uno tiene ciertas convicciones. Y hermano, hermana, aquí quiero ser muy cuidadoso. Si tú tienes la convicción de que el velo tiene que ser un velo blanco, grande, que te llega a la cintura, sin hoyitos y sin diseños especiales, y esa es tu convicción delante del Señor, perfecto, hermana. Úsalo así porque es tu conciencia delante del Señor, pero no fuerces eso en otros, porque no es algo que estás extrayendo de la Escritura, es tu conciencia y eres tú y el Señor. Úsalo, hazlo para la gloria de Dios, pero es entre tú y el Señor. No lo fuerces en otros hermanos porque no lo estás sacando de la Escritura. Es parte de lo que tu conciencia te dice que tienes que hacer. ¿Se fijan? Son temas prácticos que vamos viendo al respecto. Avanzamos. Última pregunta. Entonces, volviendo hacia atrás, ¿dónde hay que usarlo? En la cabeza. ¿Qué es lo que importa? Cubrirse. ¿Con qué cubrirse? Libertad cristiana, y en ese sentido no podemos ser tan intransigentes. Volvamos a la cuarta pregunta. ¿Para qué?
¿Para qué lo usamos? Y aquí volvemos a la misma frase que hemos repetido una y otra vez a lo largo de estos martes. El para qué, hermano, hermana, tiene que ver con tu relación con Dios, no con lo que pasa con otras personas, pero sí tiene que ver de repente con dar un mensaje a otras personas. No tiene que ver con la impresión que vas a provocar en otros seres humanos. No es que vas a cubrirte porque hay hombres presentes. De repente se han dado cuenta que pasa eso, están todas las hermanas hablando y llega un hombre y se cubre. Como lo estás haciendo para Dios, no para los hermanos. Eh, el principio acá no es sociológico, es teológico. Eres tú y el Señor. Y acá se nos habla de cubrirse delante de Dios por lo menos en 5 ocasiones. Fíjense, los versículos 4 y 7, el hombre que ora con la cabeza descubierta afrenta o glorifica no a otros seres humanos, es a Dios. En el versículo 12, todo proviene de Dios. En el versículo 13, la cubierta es apropiada o inapropiada porque la mujer está orando a Dios. Y en el versículo 16, finalmente, andar exhibiendo nuestra propia gloria es algo inapropiado en las iglesias, pero no en cualquier iglesia, en las iglesias de Dios. El tema principal acá tiene que ver con lo que tú haces delante de Dios. Cuando nos reunimos acá, no nos estamos reuniendo a admirarnos todos por nuestras grandes virtudes cristianas, estamos reuniéndonos para adorar a Dios. Y si nos fijamos entre nosotros en nuestras virtudes, es simplemente para ver en mi hermano facetas de mi Señor, que en los que puedo gozarme y también crecer, imitando ese carácter de Cristo que veo reflejado en mi hermano. Como les decía hace un momento atrás, no es que tu gloria personal como ser humano sea algo malo, pecaminoso. No, Dios la hizo y está bien, pero hay momentos y momentos. Y en este contexto, las luces y los focos están puestos en Dios, no en nosotros. Y por ende, eso es lo que tenemos que simbolizar a través del símbolo de la cubierta. Ese es el propósito detrás de la doctrina, la representación simbólica de la gloria de Dios en la iglesia local. Tener claridad con respecto a este para qué empieza a responder varias preguntas. Primero, ¿a qué edad? ¿A qué edad se puede usar el velo? ¿Hay alguna edad para usarlo? Algunos puristas dicen, mira, la palabra gine, en el griego, de la cultura de ese tiempo, era de los 14 años para arriba, porque ahí la mujer se hacía mujer, entonces debiera ser de los 14 años hacia arriba. Eso es algo que en realidad no está en la Biblia, es algo que tú sacas de datos extrabíblicos. Pudiera ser, pudiera no ser, no lo sé. Pero lo que sí nos da claridad este pasaje es que esto es un símbolo que tiene un propósito. Y mientras tú entiendas ese propósito y estés de acuerdo con ese propósito, úsalo, úsalo. Basta con que sepas para qué se usa y con que estés de acuerdo con el mensaje que se entrega para que puedas usarlo. Otra pregunta decía, si no eres creyente, ¿se puede usar o hay que negarle el velo a esa persona por no ser creyente? No lo sé, el pasaje en el versículo 7 alude no a la redención, sino a la creación para decir que el hombre es gloria de Dios y que la mujer es gloria del varón. Y si una persona no creyente quiere expresar que eso se da acá y que la gloria solo es de Dios y no del ser humano, eh, como ser humano tiene el derecho a hacerlo, si ella también es una persona creada a imagen y gloria de Dios. A lo más va a ser inconsistente, porque es bastante inconsecuente que pretendas con un símbolo dar gloria a Dios, pero que no dé gloria a Dios y te dé gloria a ti mismo con una vida no arrepentida, ¿verdad? Pero quizás de repente el mismo hecho de saber por qué está usando esa cubierta, si ella quiere usarla, le empieza a dar una vuelta. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Estoy expresando lo mismo con mi cabeza y este símbolo que lo que expreso en mi vida diaria. A lo mejor es un instrumento para que esa persona se dé cuenta que tiene que dar gloria a Dios, también arrepintiendo de sus pecados y volviéndose a Cristo. Pudiera ser, no lo sé. Pero este es un símbolo que depende de la creación, no de la redención. El bautismo y la cena dependen de tu redención. No le puedes permitir a un no creyente que coma del pan y beba de la copa, que son símbolos de la salvación nuestra como creyentes. Pero el velo es algo que alude a tu creación, a imagen y gloria del Dios o del varón. Y por ende, si entiendes el mensaje y estás de acuerdo con él, perfectamente puedes usarlo. ¿Tienes que estar bautizado para usarlo? No necesariamente. ¿Tienes que estar en comunión para usarlo? No necesariamente. Lo que implica esto es que el mensaje principal es que tienes que saber para qué se usa y estar de acuerdo con para qué se usa, para que lo puedas usar. De repente no es tan complicado, ¿verdad? Tiene que ver simplemente con entender por qué se hace. Entender esto también nos ayuda a elegir el tipo de cubierta que vamos a usar. Porque si el tema principal es dar gloria a Dios y no darnos gloria a nosotros,
Entonces tu cubierta va a reflejar eso. En ese sentido, ¿saben? Creo que una pañoleta es mucho más acorde que un velo elaborado con hebras de oro y un arreglo floral en un sombrero de 50 centímetros de diámetro, que va a llamar la atención a ti y a lo que estás usando en tu cabeza, más que a la gloria de Dios y a la gloria humana siendo cubierta. Depende del contexto. Una hermana me preguntaba, de hecho, voy a ir a un lugar que es otra congregación y ahí las hermanas no usan este velo que yo utilizo, no quiero llamar la atención, ¿cómo lo puedo hacer? Y la idea que le respondí en pocas palabras era lo que les acabo de mencionar. Hay otras formas. Quizás el mismo capuchón de tu polerón va a cubrir mucho más tu cabello que lo que hace otro tipo de cubierta y nadie te va a preguntar o te va a mirar de manera extraña porque estás haciendo algo ostentoso. Y hay formas, hay formas. Y de repente saber bien para qué se utiliza nos ayuda a elegir bien qué es lo que podemos usar para cubrir nuestra cabeza, ¿verdad? Ahí nomás, entonces tenemos otra aplicación. Finalmente, en último lugar, lo que ustedes están haciendo, hermanas, es un mensaje potente para el que está acá adelante. Yo los estoy viendo a ustedes. Veo a hermanos con su cabeza descubierta, veo a hermanas con su cabeza cubierta. Y lo que ustedes me están diciendo a mí en estos momentos es súper fuerte. Ustedes en estos momentos me están diciendo a mí, sin decirme ni una sola palabra, tú no importas acá. Cristo es el que importa. Por lo tanto, cuando estás ahí adelante, háblanos de Cristo, no nos hables de ti. Háblanos de Cristo, no nos hables de tus experiencias personales. Muéstranos a Cristo, glorifica a Cristo en tu mensaje, no las cosas que el mundo pudiera glorificar o pensar. Habla lo que le agrada a Cristo, no lo que le agrada a ese hermano o esa hermana complicada que te está mirando. Eso es lo que ustedes me están diciendo a mí, con el simple hecho de cubrir sus cabezas o descubrir sus cabezas. Y es un mensaje que uno agradece cada vez que se para en este lugar, porque ayuda a recordar que aquí yo estoy no para hablar de mí, de mis experiencias y de mi importancia personal, sino de Cristo y su gloria. ¿Para qué? Entonces, respuesta, para manifestar simbólicamente la gloria de Dios en medio de la iglesia local. 4 preguntas, 4 respuestas. Algunas de repente más prácticas que otras, pero de repente empezamos a darnos cuenta de que estas cosas pueden también ser respondidas. ¿Saben? Con esto termino ya, hace muchos años atrás, un hermano llamado John Newton, probablemente ustedes lo conocen por el himno Sublime Gracia, uno de los más populares dentro de nuestra cultura evangélica. John Newton escribió otro himno, y el título del himno que él escribió refleja muy bien el mensaje de la cubierta. Nosotros lo conocemos, de hecho lo cantamos al principio, lo conocemos por otro nombre, lo conocemos como Abba Padre, te adoramos. ¿Saben cómo se llama ese himno en inglés? Se llama Cosas gloriosas de ti se dicen. Ese es el título en inglés de ese himno. Cosas gloriosas de ti se dicen. Y no me digan que con este símbolo expresamos justamente eso, la gloria de Dios, lo glorioso que es Dios. Hay un texto en Isaías, capítulo 4, versículo 5, donde se nos da una profecía y se nos dice, porque sobre toda gloria habrá un dosel. La NBI lo traduce como, por sobre toda gloria habrá un toldo. Pero una versión que me gusta es la de la Reina Valera actualizada, que lo traduce así, porque sobre toda gloria habrá cobertura. Está el Mesías, descrito al principio de esta profecía. El Mesías, el renuevo de Isaías en toda su gloria. Y lo que se nos dice es que llegará el día donde toda otra gloria será cubierta para que solo la gloria del Mesías brille. Lo menciono no solamente porque tiene mucha relación con nuestro mensaje, sino porque, saben, según algunos, ese fue el texto en el que se inspiró John Newton para escribir cosas gloriosas de ti se dicen. Efectivamente, cosas gloriosas de nuestro Dios se dicen, hermano, hermana. Y tú tienes el privilegio de decir eso sin palabras cada vez que vienes a esta reunión con tu cabeza descubierta si eres varón, con tu cabeza descubierta, perdón, si eres dama. Que el Señor nos ayude a apreciar la belleza del símbolo que tenemos el privilegio de mostrar cada vez que nos congregamos. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude, el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por poder disfrutar de ella. Gracias porque tú tienes la paciencia de mostrarnos muchas veces cosas que van más allá de lo evidente a una simple lectura. Tú eres paciente con nosotros y buscamos en tu palabra
podemos encontrar, y gracias porque nos das el tiempo también de poder entender juntos estas cosas en esta tarde. Gracias por las cosas gloriosas que de ti se dicen en tu palabra. Tú eres el Salvador, tú eres el Redentor, tú eres el que merece toda la honra, toda la gloria, y nosotros no. No a nosotros, no a nosotros, sino a ti sea la gloria por tu creación y por tu redención. Quedamos delante de tu presencia agradecidos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.